Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, en este nuevo tiempo de bendición. Qué bueno verte allí conectado, dispuesto a recibir la palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en este día la fuerza de Sansón. Y es que quiero que pienses por un instante de dónde provienen tus fuerzas. Cuando preguntamos a alguien y le decimos de dónde provenía la fuerza de Sansón, entonces muchos van a responder inmediatamente, van a decir es que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y esa es una verdad, claro que sí, pero las cosas iban más allá, y yo quiero que tú pienses de dónde provienen nuestras fuerzas para caminar en el Señor, para seguir adelante en esta vida cristiana, para poder creer a las promesas de Dios. ¿Qué es lo que hace que tú no desfallezcas y no des un paso al costado, sino que continúes allí aferrado y tomado de la mano de Dios? Pues lo vamos a mirar obviamente a la luz de la palabra. Quiero que mires Jueces, capítulo 13, y ve allí conmigo al verso 3. Este pasaje pues obviamente narra la vida de Sansón, pero allí la escritura nos va a empezar a mostrar cuál era la esencia de la fuerza de Sansón. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esa era la promesa que Dios mismo estaba entregando, ¿sí?, a la madre de Sansón. Él le estaba diciendo, sé que eres obviamente estéril, que nunca has tenido un hijo, pero vas a concebir. ¿Sí? Ahí hay una promesa de parte de Dios. Y cuando yo empiezo a analizar las escrituras, me doy cuenta que las fuerzas que nosotros tenemos en el Señor provienen desde el momento en que estábamos en la mente de Dios. Es decir, sabemos que si estábamos en la mente de Dios, Dios cuidaría de nosotros, Dios nos fortalecería, Dios nos llevaría hasta el final de la carrera en su plan y en su propósito divino. Cuando pienses en tus fuerzas, tú debes saber que el Señor nunca te va a soltar de su mano, que desde un comienzo y desde antes de la creación del mundo, tú ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. Cuando pienso en Sansón, entonces me doy cuenta que Sansón estaba en la mente de Dios. ¿Y por qué estaba en su mente y en su corazón? Porque Dios lo iba a enviar a él o lo iba a traer a este mundo para que él fuese un libertador. Un libertador que sencillamente librara al pueblo de Israel de los filisteos. Ahí estaba Sansón en la mente del Señor. Esa promesa que Dios le entregaba a la madre de Sansón se la estaba dando precisamente por eso, porque ya el Señor tenía determinado un plan y un propósito sobre la vida de él, así como Dios tiene planificado un propósito sobre cada uno de nosotros. Mi fuerza empieza sencillamente desde ese mismo instante, desde el momento en que fui creado en el vientre de mi madre. Y a mi madre le dio las fuerzas necesarias para que en 9 meses, ¿sí?, yo creciera en su vientre y ella en el momento indicado pudiese darme a luz en cada una de nuestras madres. Y esto me parece algo maravilloso, es algo sobrenatural de parte de Dios. Porque la madre necesita esa fuerza, pero esa criatura que está en su vientre también necesita esa fuerza. Y él se fortalece en su confianza en Dios. Esa pequeña criatura, escúchame bien, sabe quién es su creador. Y por eso ella quiere venir a este mundo. Y cuando hay ese nacimiento, pues es la gloria de Dios sobre esa criatura, sobre esa madre, sobre esa familia. Las fuerzas vinieron desde el mismo momento entonces que estuvimos en la mente de Dios. Dios nos iba a dar la fortaleza para poder sencillamente salir avantes desde el mismo momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Y esto es algo maravilloso de parte de Dios, porque es el regalo hermoso de la vida, es darnos cuenta cómo somos un milagro de Dios,
¿Cómo estamos en esta tierra? Porque Dios nos fortaleció, porque Dios nos dio las fuerzas para que peleáramos por nuestra vida, para que realmente viniésemos a este mundo. Sigue leyendo allí el verso 4. Dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí estaba la promesa. Pero ¿de dónde provenía la fuerza de Sansón y de dónde provienen nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas provienen precisamente de lo que Dios demanda de nuestras vidas. Dios siempre va a demandar algo. Si yo cumplo, si sencillamente obedezco, escucho atentamente la voz de Dios, yo sé que la presencia de Dios, la fortaleza de Dios va a estar sobre mi vida. Eso es algo en lo cual nosotros no tenemos duda alguna. ¿Qué estaba demandando Dios desde la madre de Sansón? ¿Sí? No podían obviamente beber vino ni sidra, sobre el niño no podía pasar navaja sobre su cabeza, o sea, eran unas órdenes específicas, llamado el voto de los nazareos. Y allí yo me doy cuenta cómo el Señor obviamente tiene ese control absoluto, cómo Dios quiere fortalecer a sus hijos, pero sus hijos solamente van a ser fortalecidos en la medida en que nosotros seamos obedientes. Cuando miro Jueces 13, verso 14, dice la escritura, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Dice, guardará todo lo que le mande. Y ahí está el secreto. Tú vas a estar fortalecido siempre y cuando obedezcas a Dios, siempre y cuando guardes todo lo que el Señor te esté diciendo. ¿Por qué la vida de un creyente se ve debilitada? Porque no es obediente. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que no es un Dios de confusión. Sus mandatos son fieles. Su palabra es fiel. Y cuando Él ordena algo, yo como hijo, como hija suya, lo único que debo hacer es obedecer a la palabra de Dios. La obediencia hará que mis fuerzas se engrandezcan. Mi obediencia hará que sencillamente Dios esté allí presente, Dios esté conmigo, Él no se vaya a olvidar de mí. Mi obediencia hará que el enemigo no tenga puertas abiertas sencillamente para venir a dañar, a destruir, a robar. Mi obediencia en el Señor hará que mis fuerzas cada día sean más grandes, que yo me convierta en un gigante espiritual, en un gigante en la fe. Que las cosas de esta tierra, iglesia, no me derrumben, sino que por lo contrario yo esté plenamente confiado de lo que Dios efectivamente hará en mi vida. Muchos llegan a debilitarse porque hay desobediencia, porque no creen a la palabra del Señor, porque les falta la fe, porque siempre están mirando con sus ojos físicos y no con sus ojos espirituales. Y eso es lo que no permitirá sencillamente que obviamente el Señor esté allí fortaleciendo tu vida. Yo te pregunto hoy, ¿cómo te sientes tú? ¿Fuerte? ¿O te sientes debilitado? ¿O te sientes que las fuerzas te están faltando, se te están acabando? Solo medita en tu propia vida. ¿En qué momento has desobedecido? ¿En qué momento has dejado de obedecer el mandato de Dios? Conocemos la vida de Sansón y obviamente mientras sus padres obedecieron porque lo hicieron, ¿sí? Desde niño, cuando él ya fue un adulto, mientras Sansón permaneció en la palabra de Dios, pues las fuerzas de Sansón eran grandes. Y estamos hablando de unas fuerzas físicas, obviamente. Nadie podía sencillamente contra él. Los filisteos venían y lo atacaban, pero él siempre triunfaba. Y él siempre triunfaba porque Dios estaba obviamente con él. Esa era la garantía de su victoria. Pero porque él en esos momentos estaba siendo obediente hasta que llegó Dalila a su vida. Y esta mujer lo único que hizo fue usar la vida de Sansón para cumplir sus propios propósitos.
Sansón en un momento determinado se dejó debilitar por ella, cautivar, por su llanto, por su persistencia al tratar de descubrir cuál era su secreto o el secreto de su fuerza. Pero mientras él obedeció a Dios, la palabra me muestra cómo Dios estuvo con él. Y yo puedo decirte hoy exactamente lo mismo, iglesia. Mientras tú obedezcas a Dios, ten la plena certeza de que Dios va a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como el Señor estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, estará contigo y conmigo. Pero debes obedecer a lo que Dios te está demandando. Definitivamente nuestra fuerza proviene en el hecho de guardar lo que Dios nos ha mandado que hagamos. No seas caprichoso, no seas terco, no seas obstinado. No intentes tomar tus propias decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Busca el consejo de Dios. Ora, entra en la presencia del Señor. Permítele al Espíritu Santo realmente que pueda guiar tu vida, que la pueda dirigir. Permítele al Espíritu Santo que Él esté allí contigo, dándote dirección. Habrá momentos fuertes, habrá momentos difíciles, pero si somos capaces de adorar a Dios, de entrar en la presencia del Señor y de escuchar el consejo de Él, podremos ver la gloria de Dios manifiesta sobre nuestras vidas. En Jueces 14, el verso 15, ve allí conmigo. Jueces 14, verso 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia del hijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y mira lo que dice el verso 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Amén y amén. Si te das cuenta cómo el diablo con su sagacidad obviamente viene y nos aprisiona. Ese es el término, aprisionar. ¿Cómo estaba allí sencillamente Dalila con Sansón? Le presionaba día tras día. Dice que hubo 7 días de banquete y esta mujer estaba día tras día allí presionándole, diciéndole: descúbreme el secreto, descúbreme el secreto, descúbreme el enigma. Pero Sansón en un comienzo se mantenía firme. Pero al persistir tanto esta mujer en tratar de descubrir el secreto de él, en presionarlo tanto, él abrió su corazón. A lo que yo voy con esto, cuando analizo esto en la palabra, hermano, nuestra fuerza proviene del Señor. Nunca te dejes presionar por las circunstancias que están a tu alrededor. O sea, en el momento en que tú dejas que las circunstancias sean más fuertes que tu confianza en el Señor, que tu dependencia de Dios, del hecho de como te lo estaba diciendo en el aspecto anterior, de ser obediente al Señor, pues obviamente tú vas a ceder a los caprichos del diablo. Dalila acá es una tipología del diablo, de cómo el diablo presiona, de cómo el diablo envía pensamientos, dardos. Eso es lo que la palabra habla de los dardos de fuego del maligno que vienen sobre la mente, sobre el corazón del creyente. Y si tú te dejas presionar a tal punto, pues perderás tus fuerzas. Y perder tus fuerzas es perder tu confianza en el Señor, perder tu dependencia total de Dios, creer a lo que el Señor te ha prometido. Tú puedes hoy en día estar sufriendo una presión fuerte, pero tranquilo, Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está permitiendo, y al final lo único que sus hijos pueden esperar es ver su gloria. Cada batalla que libró Sansón, él obtenía la victoria. No importaba cuántos hombres viniesen contra él. Definitivamente su fuerza era tan sobrenatural que él lograba deshacer a sus enemigos.
No importa lo que el enemigo intente hacer en contra de tu vida. No importa si te ataca en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, con enfermedad, con dudas. No importa lo que él esté intentando hacer. No importa la presión que él esté ejerciendo. Si tú te mantienes firme con el Señor, no vas a ceder a los caprichos del diablo. No en vano dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo sé que el enemigo presiona, yo sé que vienen ataques fuertes, pero ahí es donde debemos dar nuestra mejor batalla. Ahí es donde la fuerza en el Señor nos debe tomar y debemos decir: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, voy a obedecer a ti. No voy a ceder a los caprichos del enemigo, no voy a ceder a lo que él quiere. No entres en el juego del diablo, porque entrar en el juego de Satanás es fácil, iglesia, a causa de esa presión que le ejerce. Sansón aquí entró en el juego del diablo. Finalmente le descubrió el secreto de su corazón. ¿Y de qué servía? ¿De qué sirvió? Yo quiero decirte algo, iglesia. Antes de arriesgarlo todo, piensa muy bien si vale la pena hacerlo. Porque tú puedes arriesgar mucho para obtener absolutamente nada. Sansón no obtuvo absolutamente nada a través de esto. Después de esto, lo único que obtuvo Sansón fue burla, desprecio, humillación. Fue despojado. Y cuando digo que fue despojado de su fuerza, pues era el Espíritu Santo. En Jueces 16:16 dice acá la palabra: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida ¿qué? A mortal angustia. Mira hasta dónde llegó el alma de Sansón. Fue reducida a mortal angustia. Esa expresión es muy fuerte. Cuando tú aceptas lo que el enemigo está colocando, así se va a ver reducida tu alma, en nada, se va a ver deshecha. Pero porque tú no estás guardando tu mente, tu corazón. Por eso el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, él habla de la armadura de Dios, él habla del yelmo de la salvación, que es ese casco para colocar en nuestra cabeza, para que los pensamientos no nos aturdan y el enemigo no tenga argumento válido sobre nuestra vida. Por eso habla del escudo de la fe, para que te protejas de esos dardos que el enemigo envía, no lleguen a tu corazón. Por eso habla de la coraza de justicia, para que puedas estar firme, recto en el camino del Señor. Y tienes algo poderoso en tu mano, que es la espada del Espíritu, para que pelees. Ahí está la palabra, ahí están las promesas de Dios, para que tú y yo seamos capaces de creer a lo que Él efectivamente nos está diciendo. Su alma fue reducida a mortal angustia. Cuando cedes a los caprichos, a las presiones del diablo, así queda el alma, reducida a nada. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Hoy pelea tu batalla. Hoy dile: Señor, tú estás conmigo. En Jueces 14, el verso 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Si te das cuenta que la palabra dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y mató a ¿cuántos hombres? A 30. Y ahí viene lo evidente. La fuerza de Sansón consistía en que el Espíritu Santo efectivamente estaba sobre su vida. Ahí es la esencia. Es permitir que el Espíritu Santo te llene. Es permitir que el Espíritu Santo te guíe. Es permitir que el Espíritu Santo te fortalezca. Ahí estará tu fuerza. Eso es lo que te dará la fortaleza para levantarte cada mañana y continuar adelante. Eso es lo que te permite seguir tomada de la mano de Dios. Eso es lo que te permite creer, ser un luchador, ser aquel que no se va a dar por vencido, ser aquel que va a continuar adelante y que le dice al Señor: yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tu Espíritu Santo está sobre mi vida. Eso es lo que hará que tus manos se levanten. Eso es lo que hará que tú no te des por vencido, para que tus enemigos no se alegren de la derrota, sino antes tus enemigos tengan que reconocer: Él es un valiente, ella es una valiente de Dios.
Dios le ha ayudado, le ha respaldado, lo ha ungido, lo ha llevado a cosas inimaginables, pero porque el Espíritu de Dios efectivamente estaba sobre nuestras vidas. En Jueces 15, el verso 14, dice la palabra: así que vino hasta Elí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron, ¿qué dice ahí? De sus manos, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendiendo la mano, y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, con una quijada. O sea, los filisteos eran más, pero no podían contra él. ¿A cuántos hombres mató? A 1000. Humanamente, ¿quién va a poder más? 1000 hombres contra un hombre o un hombre contra 1000. Pues obviamente, humanamente pueden más 1000 que uno contra un solo hombre. Pero es que con él estaba el Espíritu de Dios. Contigo está el Espíritu Santo, conmigo está el Espíritu Santo. Más podremos nosotros que ellos. Más podrá el Señor en nuestras vidas, una vida llena del Espíritu Santo de Dios, que lo que el enemigo intente hacer en contra de nuestra vida. Ahí están tus fuerzas. Levántate hoy en el nombre de Jesús. Dile al Señor: yo lo creo, yo creo a esta palabra, yo sé que tú estás conmigo, tú hoy me fortaleces, tú hoy me llenas de tu Santo Espíritu, Señor. Tú hoy, Señor, me das las fuerzas que tanto necesito. Finalmente dice en Jueces 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, mira lo que dice la Escritura, fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Amén y amén. Esta es la parte triste para mí, porque la vida de Sansón fue ver un hombre victorioso siempre, y leímos aquellos pasajes donde un día mató a 30, donde otro día mató a 1000, pero cuando él descubre el secreto de su fuerza, el Espíritu de Dios se aparta sobre él. Lo llevaron sencillamente a pisar las uvas como un buey, le sacaron los ojos. Y en aquel banquete final lo mandan llamar como un bufón para que entretuviera a los filisteos. Los filisteos estaban de fiesta, gozosos de que al fin habían podido derrotar a aquel que les había causado tanto daño. Y él le pide a Dios que por última vez venga su Santo Espíritu, porque Sansón sabía de dónde era su fuerza. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. ¿Y para qué había sido enviado Sansón? Para traer libertad a Israel de los filisteos. Ese era el propósito de Dios. Pero qué tristeza que después de ver a ese hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, ahora terminará en esta condición. Lo ataron de 2 columnas, con grillos, con cadenas. Y cuando él pide y le clama a Dios que venga su Santo Espíritu, pues Dios envía su Espíritu y dice que él mueve las columnas. Y en aquel día mató a más hombres de los que había matado durante toda su vida. La fuerza vino, sí, porque Dios es fiel a su palabra, porque sus promesas en él son sí y en él amén. Pero no era la manera en que Dios quería que terminara la vida de Sansón. Y yo quiero que tú reflexiones sobre eso. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios quiere que tú confíes en él todo el tiempo. Dios quiere que el final de tus días sean tomados de la mano del Señor. Que tú puedas recordar aquel texto y puedas decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová.
Que tú puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y cuando él hablaba de esa batalla, pues obvio, era la batalla del evangelio, de la fe, de su caminar en Cristo, que no había menguado a los caprichos del enemigo, que no se debilitó cuando estuvo preso, cuando naufragó, cuando lo azotaron. Antes esto le daba más fuerzas a Pablo para continuar adelante. Nuestros días al terminar sobre esta tierra deben ser gloriosos, donde tú le puedas decir al Señor: gracias, me diste las fuerzas necesarias para llegar hasta el final. Y no desfallecí, Señor. Y aunque hubo momentos duros y aunque hubo momentos muy difíciles, tú estuviste ahí. Y vi tu gloria, y vi tu poder, y vi cómo me fortaleciste, Señor. Y vi cómo me llenaste, y vi cómo tu fe vino una vez más sobre mi vida, Señor, y no me di por vencido, sino que continué adelante. Tus fuerzas están en el Señor, solamente en Él. Si tú tratas de pelear tus batallas en ti mismo, desfallecerás. No podrás llegar al final. O tal vez tu final será como el de Sansón. Un final triste. Un final que Dios no quiso. Dios quería algo distinto. Porque Él amaba también a Sansón como te ama a ti y a mí. Pero nunca, nunca, iglesia, olvides lo que Dios nos ha enseñado en esta hora. Y quiero recordártelo, son 5 aspectos. 1, nuestra fuerza proviene desde el momento en que estamos en la mente de Dios. Desde el mismo momento en que Él nos coloca en el vientre de nuestras madres, ahí nuestras fuerzas empiezan a venir para venir a este mundo. 2, nuestras fuerzas provienen de lo que Dios demanda de nuestras vidas. Es importante escuchar lo que Él está diciendo. 3, nuestras fuerzas provienen de lo que tú seas capaz de guardar y obedecer en el mandato que Dios ha hecho sobre tu vida. Sé obediente. Ahí tus fuerzas se incrementarán cada día más. 4, tus fuerzas provienen del Señor y no de las presiones del diablo o de las circunstancias que tú estés viviendo. No olvides que Sansón se dejó presionar y eso fue lo que hizo que él perdiera realmente su bendición. Y 5, tu fuerza, mi fuerza, proviene del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahí tendrás la seguridad y la confianza de que efectivamente podrás llegar hasta el final. Yo estoy convencido de que llegaré hasta el final, de que mis fuerzas no menguarán, de que mis fuerzas cada día serán más grandes, no por mí, sino porque Él está conmigo, así como Él quiere estar allí contigo. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta hora. Derrama de tu gloria y de tu presencia en esta hora. Levanta las manos de aquellos que estén sin fuerza, Señor. Fortalece la vida de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Llévate los miedos, llévate los temores, Señor. Llévate todas aquellas cosas que no están permitiendo, Señor, que tus hijos descansen en ti, Señor. Renueva las fuerzas de tu pueblo, Señor. Si alguno ha querido hacer las cosas, Señor, en sus propias fuerzas, Señor, hoy yo te ruego, yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor. Y allí donde tú estás, dile, Señor, renueva mi fuerzas, lléname de ti, dile quiero llegar hasta el final en tu plan, en tu propósito, Señor, en tu voluntad, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Dile gracias porque hasta aquí me has ayudado, Señor, hasta el día de hoy me ha ayudado Jehová. Dile tú eres mi roca y mi fortaleza, tú eres mi escudo y mi libertador, tú eres mi castillo y mi refugio, tú eres mi consolador, Señor.
Señor. Tú, Señor, eres el todo en todo, Señor, y sé que estás conmigo y sé que fortaleces la vida de tu pueblo y de tus hijos para seguir adelante. No importa la circunstancia, no te dejes abatir por los planes del enemigo, no te dejes abatir por los ataques del maligno. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Hoy cree que el Señor está allí contigo y que Él te dará la victoria. Cree que Él te llevará a cosas aún más grandes. Si eres capaz de creerle, si eres capaz de obedecer, tus fuerzas serán mayores cada día, Señor. Gracias por este momento y por este tiempo. A ti te doy la gloria, Señor, y te doy la honra por tu infinito amor, por tu infinita bondad. Gracias, mi Rey, gracias porque estás con nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo escuches. Ayúdame a predicar el evangelio, compártelo con muchas más vidas para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Si hay alguien que se sienta sin fuerzas, este mensaje le fortalecerá y le ayudará a levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, que la presencia de Dios esté sobre tu vida y que tus fuerzas sean aún cada día mayores para la gloria y para la honra de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús.